Sangraron, los he visto el otro día desfilar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bueno, acá nos encontramos como siempre en la sala permanente de Malvinas, haciéndoles un ratito de compañía y contarles también las actividades que viene realizando la sala permanente de Malvinas de Luján. Seguimos solo todavía, creo que David la semana que viene o la otra está en recuperación después de esta operación que tuvo y va a estar acompañándonos como siempre, pero queremos mandarle también un saludo muy grande a mi querida amiga Marcela Malvinera, que siempre nos escucha, nos ve, así que Marce querida, siempre te estamos esperando para cuando quieras pegarte una vueltita y hacernos un ratito de compañía. Sabemos las actividades que vos realizás permanentemente y bueno, pero siempre te esperamos. Bueno, vamos a contarles, vamos a seguir porque el programa anterior le hemos compartido con ustedes una entrevista de dos veteranos de guerra, como le llaman muchas veces, soldados movilizados, continentales, pero creo que para mí son todos veteranos de guerra los que estuvieron o participaron de alguna manera del conflicto Malvinas, así que vamos a seguir y le vamos a mostrar la otra parte de la entrevista. ¿Por qué consideras que él niega los 649 y no quiere que se sigan reconociendo veteranos? Por una cuestión de mal aprendizaje y mal entendimiento, y hay cierta malicia respecto a lo que significa no entender esas leyes de las que estamos hablando, lo que significa ser un soldado, tener esa obligación del régimen militar argentino en el cumplimiento de las órdenes, y esa cuestión de celosía de decir solamente aquel que pisó Malvinas fue parte de la guerra. Y ahí entramos en un terreno de las emociones, porque yo, mira, anoche estuve discutiendo con algunos supuestamente camaradas ya reconocidos, ¿no? Donde primero aparece el agravio, vos que sabés, se piensan que están hablando con un chico, ni siquiera se toman el trabajo de ver quién es uno que le contesta, por qué hay esa negación. Y terminan diciendo cosas, esas frases ya repetidas y hechas, calcadas, que dicen, vos no viste morir a un compañero, vos no sabés lo que es el frío o el hambre. Entonces yo le tendría que preguntar, siguiendo el código de Balsa, de quiénes son los verdaderos combatientes según Balsa, que son 4.000 infantes, y él se incluye con la artillería, el resto de los 14.000 que estuvieron, o sea, los otros 10.000 en Malvinas, vaya a saber qué hicieron. Para Balsa, Menéndez no es un combatiente, el gobernador, es un tipo que estuvo en la casa de la gobernación ahí en Malvinas dando órdenes por teléfono, él así y equivocadas encima, ¿no? Entonces eso lo transmite. Balsa, cuando vuelve acá y se hace cargo del ejército en época de Menem, lo primero que hace es empezar justamente a seguir abonando a esa cuestión de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, autocríticas en temas que tienen que ver con la dictadura, pero además de la propia fuerza, porque él saca el libro ese, Gesta Incompetencia, cuestionando la cuestión de Malvinas, no solamente desde el punto de vista militar, él se excluye de cualquier error que se haya cometido. Total, era el jefe de artillería. Entonces yo podría evaluar desde donde estuve, en los montes, como Dos Hermanas o el Tombe, de que su acción de artillería mejor no fue tan efectiva como pensábamos, porque si no, no hubiesen avanzado tan rápido en lo que era, se quedó estancado la artillería ahí, no es que hizo avanzadas de cañón, podemos discutir un montón de cosas, pero él se pone siempre del lado de que hizo todo bien, que fue parte de lo que hizo bien. Y dice, estos combatieron y estos no. Y cuando tuvo oportunidad, miserablemente, lo que hizo fue corriendo a verlo a Bendini y sacar esa resolución que le firman, donde saca a los 17 héroes caídos en el área continental de la lista de 649. Esa acción de apátrida, como la calificó el capellán Martínez Torrens, el autor de ese famoso libro Dios en las trincheras, es el que uno de los tantos capellanes que había en Malvinas, que nos daba las misas antes de ir inclusive a los lugares de combate en el frente, las ocasiones que hasta inclusive se desplazaron hacia zonas del frente a dar una misa, como el caso de Dos Hermanas, un día antes de lo que fue el 11 de junio, ahí había un capellán dando misa entre los soldados. Y entonces, ¿qué hace Balsa? Logra que Bendini le firme eso, y entonces quedan los 632 caídos en combate y los 632 los 17 caídos en un accidente. Esa fue la tarea de desconstrucción a la que se dedicó Balsa. ¿Qué hace Casanseu? Toma eso, como muchos lo toman a eso, como si fuese agua bendita, es la solución. Toman las 200 millas de zona de exclusión que ridículamente plasma
en la provincia de Buenos Aires para los ciudadanos ilustres, donde habla de que solamente le corresponde ser ilustres y pensión distinguida a quienes estaban dentro de las 200 millas y casos excepcionales como el hundimiento del buque Ara General Belgrano y algún que otro episodio que se haya dado que se pueda registrar fehacientemente que hubo una acción de combate. Entonces, es muy difícil con esta gente que tiene esta mentalidad de desmalvinización y encima en un cargo tan importante, poder buscar justamente lo que significa revalorizar lo que fue la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, la gesta de Malvinas, porque si por un lado ellos vienen a decir que vienen a poner una especie de palabra verdad sobre lo que significó la guerra y hablar de una gesta patriótica, entonces vamos a empezar a decir que es lo que quieren hablar de la gesta patriótica también, pero con signos de discriminación y que deconstruyen el verdadero sentido que tuvieron en ese paréntesis de la dictadura lo que fue la guerra por Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Es No, pero malicioso, es malicioso. aparte, otra cosa, si vos lo decías recientemente, que desconoce las leyes, y si desconoce las leyes, no tendría que estar ocupando ese puesto tan importante, porque una persona que ocupa ese cargo tiene que conocer y saber perfectamente todas las leyes vigentes y que se implementaron en aquella época para poder justamente malvinizar, porque si vos a malvinizar y dar charlas diciendo que son 632, ya no es la realidad y te vas fuera de la ley. Mira, si yo estuviera en ese cargo, lo primero que haría es buscar mesas de concilio e integración y poner en valor la verdadera historia por Malvinas. Yo haría lo que se llamaría esa gran convocatoria para que dejemos de estar en una especie de lucha fratricida entre hermanos por una cuestión de pertenencia o de títulos. Cuando hablo de esas emociones que vierten muchos en el Facebook o en distintos escritos que hacen, donde dicen, vos no viste morir a un compañero, yo les pregunto, ¿los 14.000 soldados? ¿Los 14.000 soldados utilizaron su arma accionándola, disparándole al enemigo? No, ¿Qué son? no, Nada. O sea, no. aquel que no vio morir a un compañero y aquel que, o sea, que no tiene valor lo que hizo entonces, aquel que estuvo en el área continental recibiendo a los heridos, entre ellos Beto Altieri, cuando sale herido del London y después llega al área continental y va a una unidad militar donde lo atienden enfermeras, médicos y enfermeros, no son parte de la guerra si la guerra no había terminado todavía. Es decir, todas estas cuestiones hablan de que hay un despropósito, y el despropósito con el tema de la negación es justamente un tema que hace a la soberanía nacional, que es el título de veterano de guerra, caiga en ese saco de discriminación y de negación, que lo único que hace es minimizar lo que realmente significaron ese sacrificio de los 649 que cayeron por la patria, que dieron su vida por la patria. Entonces empezaron a buscar si fue un accidente, cómo fue que le pasó. Y entonces cuando empezamos en esa propuesta que hace Balsa, minuciosa, que vuelvo a insistir, tiene que ver también con cuestiones que las propias Fuerzas Armadas hace, y eso vos lo sabés muy bien, para destacar acciones individuales en el campo de acción de combate o distintos lugares, aunque no haya combates directos, como el caso de Pedro Prudencio Miranda, condecorado por justamente lo que hizo, salvar Gran vidas, amigo, pero además gran salvar, amigo. salvar, salvar material importante que es en dinero, erarios públicos, que significa material, un barco, por ejemplo. Es decir, eso también se pone en valor. La pericia de él, pero además esa cuestión de quedarse él solo, más allá de que se capacitó y se preparó para eso, para desactivar una bomba donde podía haber volado 1.000 pedazos. Es la misma pericia que tiene aquel bombero que desactiva bombas y no le dice al otro compañero que apaga un incendio, oh, lo mismo es importante porque yo desarmo bombas, ¿vos qué haces? Apagás el fuego con una manguera. Estas cuestiones realmente que no pasan, o por lo menos no se saben de otras naciones y otros ejércitos, inclusive los propios británicos, es increíble que pase en la Argentina, que se tome esta cuestión como si fuesen dos equipos de fútbol, ¿viste? Uno siempre es el ganador y el otro es el perdedor. Es una cosa increíble lo que ha pasado. Bueno, yo espero que Casanseu
revierta su posición, haga realmente lo que tiene que ver para una tarea tan importante que es en el Senado, con lo que tiene que ver con lo histórico. Y yo no tengo ningún inconveniente, respetuosamente, en mantener un debate público, porque acá también hay que decir, ¿no? Que todos aquellos que niegan la veteranía, ya sea personal de cuadro retirado, ya sea soldado, conscripto, veterano de guerra, cuando uno los invita a debatir públicamente en un programa como el que haces vos, o muchos, o hemos hecho nosotros en radio, siempre tiene una excusa para no aparecer. Yo me pregunto si ese es el espíritu que tienen, y me refiero a los militares de carrera, ¿no? Porque han permitido que historias como la de Poltronieri, a quien por supuesto merece su medalla, pero no esa medalla con esas consideraciones del único héroe máximo, como si hubiese hecho una especie de hazaña a lo Rambo, ridícula, que lamentablemente, por sus cuestiones personales, características, ha sostenido y ha convalidado. Pero no es el problema del camarada Poltronieri, sino es el propio ejército que convalidó eso, que va en contra Totalmente, mismo de lo... totalmente. Claro. Entonces no se quieren exponer, no quieren debatir. Entonces, claro, quedamos nosotros como los profetas locos en la montaña, ¿viste? Y aquellos que están buscando reconocimiento, y aquellos camaradas que como yo han sido reconocidos, que sostienen, Jorge Nicolás Condocanari, por ejemplo, sostienen que hay que hablar de este tema y hay que darles un reconocimiento como les corresponde. Después las contingencias, las situaciones, las historias, si se quiere el tema de quién hizo, qué no, son historias que hacen a la valoración de lo que significa ser soldado en una guerra, ¿no? Esas actitudes, inclusive a civiles que han tenido acciones destacadas, inclusive, ¿por qué no aquellos que fueron corresponsales, como el caso de Eduardo Rotondo, que arriesgó su vida estando ahí para registrar justamente eso? Hay algo propio, como el caso de Pedro Prudencio Miranda, que más allá de ser profesional, hay algo que va más allá de lo que algunos mortales tenemos, que no se puede explicar, porque yo no podría hacer nunca lo que hizo él. No tengo ese valor, ese coraje. Y él cuando lo cuenta, y uno se pone a pensar, y él mismo se emociona y piensa, no hubiese formado la familia que tengo si en ese momento cometo un error. Mi vida se iba, desaparecía. Hoy hablarían de él como hacen muchos que dicen no puede desfilar, es un héroe reconocido por esto porque hizo algo allá. Aquel que estuvo por sentencia judicial lo trata, no, a este porque lo reconoció la justicia, como si la justicia no fuese algo importante en la vida de los argentinos. La justicia es el único resguardo que nos queda a los argentinos cuando uno quiere y siente que tiene un derecho que ha sido negado, tiene que defenderse o tiene que buscar casualmente eso. Y si nosotros descreemos de eso, de la palabra de los jueces que otorgan la veteranía, entonces somos unos negadores absolutos, somos nihilistas de nuestra propia historia, en lo que significa la veteranía de guerra. Hay responsabilidades compartidas acá. ¿Por qué? Porque la veteranía de guerra de la República Argentina no se construyó a través de lo que significan las Fuerzas Armadas como institución y en lo que basan las leyes y estas cuestiones de decretos y reglamentaciones. La veteranía de guerra se ganó en las calles, en un reclamo de trabajo, de salud, de oportunidad, de reinserción a la sociedad. Se ganó en las calles por aquellos que ya teníamos un trabajo y aquellos que no lo tenían. Se tuvo que hacer ese trabajo como soldados conscriptos. No es que vino la democracia en el 83 y Alfonsín como presidente dijo, no, lo primero que voy a resolver es qué pasó con los que fueron a la guerra. No, lo primero que voy a resolver, dijo, voy a hacerle un juicio a la Junta Militar por la dictadura, por esto, por aquello, y nosotros quedamos ahí adentro. Adentro de ese limbo quedamos nosotros. Y lo primero que hicieron fueron a hacer es corriendo que hagan un uniforme como Rattenbach, a ver cuáles son las responsabilidades. ¿Por qué perdimos? Claro que después no se fijaron todos los convenios que firmaron desde la democracia hasta la fecha. Faltan muchos convenios de esos cientos de esos ciento y pico de convenios que se firmaron. Y entre ellos hay uno que es muy importante, que es después de la declaración conjunta de la reanudación de las negociaciones bilaterales con Gran Bretaña, que habla, por ejemplo, en 1994, dice, comunicado de prensa británico, cumpliendo con dicho mandato, el grupo de trabajo examinó el funcionamiento del sistema, considerando que ha sido adecuado. Las delegaciones mantuvieron un positivo intercambio de opiniones, informar a sus respectivos gobiernos sobre su resultado y recomendarán a sus gobiernos la distancia de 55 millas náuticas contenida en el párrafo 1.2.a de la declaración conjunta del 12 de julio del 93, que deberá ser reducida a 50 millas náuticas. Argentina le está reconociendo, de las 200 millas que nunca le reconocimos, 50 millas náuticas de independencia que le da Estado ribereño a los kelpers. Ya, olvídate de la Convemar. Y seguimos en esas posturas. Seguimos Y lo peor que ahora tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher,
a Ronald Reagan, y una canciller que con sus palabras tal vez no quiso decir eso, pero lo dijo, que los ingleses son inquilinos de, como si los argentinos fuéramos los propietarios de las islas y le alquilamos a los ingleses las islas, que no son usurpadores, son inquilinos. Eso realmente ha caído muy mal en todo el ambiente de los veteranos y de la Bueno, sociedad. yo pienso que claro, en ese sentido, quienes deberían contestarle a quien es canciller es otro canciller del signo político que sea, y responderle justamente con todo lo que significa esa cuestión técnica y de estudios que tienen que tener aquellos que estudian diplomacia, política, estadísticas, constitucionalistas, pero uno, en un ejercicio que hace sencillo, humildemente le diría a la ministra, a la canciller, perdón, le diría que, ojo, porque cada vez que habla un canciller es como si hablara del presidente de la nación, o lo que dice un canciller en cualquier parte del mundo es como si directamente lo dijera el presidente de la nación. Y más allá de los gustos que tenga el actual presidente, porque puede inclusive admirar a Winston Churchill o le puede encantar poetas británicos, literatura británica, lo que sea, música si se quiere, todo lo que hace a gustos personales. Quizás lo que dolió es la forma en que lo dijo, la admiración a Thatcher, porque Thatcher se presentó ante el mundo diciendo: yo salvé a los argentinos, no de lo que fue la cuestión de la guerra, que era inevitable por lo que hicieron invadir nuestras islas, sino porque los salvé de la dictadura. Gracias a nosotros los argentinos recuperaron la democracia. Entonces, cuando caemos en estas cuestiones de la negación y todas estas cuestiones de las millas y demás, estamos hablando de eso. Cuando la canciller dice eso, habría que pensar en lo básico que digo, en esta humildad de esta charla que tenemos, es que no es lo mismo un inquilino que ha usurpado un lugar, porque no hay un consentimiento de parte de quien es el que hace una oferta de un territorio, de una propiedad, para que alguien lo alquile. Acá no hay una negociación previa, acá hay una usurpación en 1833 a la fuerza, y hubo un intento de recuperación transitoria que se logró con nuestro primer caído, que fue el capitán Giachino, nuestro primer héroe caído. Después vinieron los demás soldados, hasta que lo que significó el cese al fuego, como referiste vos al principio. Entonces hay que decirle a la canciller de que no, acá no hay un contrato previo. Acá no hay, Ahora, inclusive, te pregunto lo siguiente. no hay convenio alguno. Te pregunto lo siguiente, Marcelo, ¿la canciller realmente le interesa el tema Malvinas? Y te lo digo por qué. Porque yo todos los años, hace 30 años que en los primeros de abril estoy en el cenotafio de Retiro rindiendo homenaje a los 649 héroes. Este año, por una situación de enfermedad de un familiar en Paraguay, me trasladé a ese país con mi uniforme pensando que se iba a hacer un acto el día 2 de abril en la embajada o en el consulado. Me comunico con la embajada y me dicen que el embajador o la embajadora, no me acuerdo si era hombre o mujer, se encontraba, como era un feriado largo, se encontraba fuera de Asunción. Me comunico con el consulado y me dicen que el consulado también estaba cerrado, que no iba a haber ningún acto. Me comunico con la Casa Argentina Paraguaya y me dicen que esos actos los hace siempre tanto el consulado como la embajada. Es decir, no se hizo ningún tipo de acto, lo cual a mí me dolió muchísimo por argentino, por ser parte del conflicto, que no se hubiera hecho un acto en ninguna, porque en Nueva York y en Nueva Jersey tampoco se hizo ningún acto diplomático con respecto al 2 de abril. Eso no es también... Claro, porque esa fecha significa una reivindicación de lo que fue la gesta patriótica. Entonces acá hay algunos que se hacen los distraídos, y de repente, cuando se dijo que para el 2 de abril no había plata para los desfiles ni para organizarlos, y de repente aparece con la coyuntura política de un pacto o un acuerdo que se iba a firmar por cuestiones que hacen a la agenda económica y lo que tenía que ver con la ley bases y todo lo que se discutía en el Congreso, aparece el 9 de julio, donde aparece la plata, donde aparece la organización, donde aparecen los que pueden desfilar. Y se generó esta controversia donde algunos manifestaron ideológicamente la oposición a participar en el desfile, pero la cuestión, como bien referís vos, es justamente el 2 de abril
dejarlo en una especie de tras un manto de neblinas. ¿Eh? Vamos a decir por qué, porque esa reivindicación, ese feriado inamovible, inalterable que se logró a partir de lo que es el 2 de abril, marca en esencia lo que significa oposición al colonialismo, a una explotación foránea, marca lo que significa en la agenda de la ONU temas no resueltos, como muchos de las posesiones de ultramar que tienen los británicos, que no quieren discutir con esta cuestión de lo que no les importa la tierra en sí por una cuestión de ellos de historia, porque esa historia la construyeron a partir de lo que fue implantar población que no es autóctona u originaria, como se dice ahora, para citar eso como algo de ellos, y lo que se hace es una explotación terrible de lo que son los recursos y además con una apuesta mirada hacia lo que es la Antártida, ¿no? Con los recursos y lo que significa eso. Siempre Gran Bretaña ha tenido litigio con nosotros, y eso, y sobre todo con el tema de la Antártida, eso viene a este tema, ¿no? Por eso hago hincapié en las cuestiones de los convenios bilaterales. Se pone por delante las cuestiones comerciales, como una cuestión importante para el diálogo y demás, entonces se deja de lado el tema de la soberanía. Eso quedará para allá, dicen, no importa, hubo una guerra en el pasado, hubo sangre, bueno, pero acá hay que seguir haciendo negocios. Pero Business hablamos de is business, soberanía dicen y los tenemos un británicos. radar en la Patagonia. Claro, pero ese radar es algo pequeño frente a lo que significó la firma del convenio ahora con el satélite de la empresa OnWide de los británicos, que surca nuestro espacio y registra todo. Y ese satélite, el 46% de las acciones de esa empresa pertenecen al Reino Unido, no es a capital privado, Reino Unido. Es decir, son estas cuestiones que realmente uno no puede entender. Se toman medidas económicas donde divisas, llámese oro, dinero, son enviadas al Reino Unido, con las excusas que quieran dar, con la potestad que tengan de hacerlo. Pero tenés un montón de lugares donde enviarlos. Si la cuestión es hacer un negocio comercial y obtener una renta, mandalo a Suiza, mandalo, no, van y lo mandan ahí. Entonces, acá hay una cuestión, acá hay una cuestión de convivencia de quienes están en su momento, en un tiempo determinado, usando un espacio político por el cual se les ha dado con el voto, donde se hacen cosas que contradicen a la propia Constitución, lo que significa Malvinas y el reclamo. Entonces, yo no le estoy diciendo a la gente que deje de ponerle mostaza al pancho, que es un invento de los británicos, o dejen de jugar al fútbol. Lo que sí estamos diciendo es que la única manera que tenemos los argentinos y las futuras generaciones de que quienes ejercen poder a través de la fuerza en la ocupación de Malvinas, con una super base instalada después de lo que significó en la guerra por Malvinas, no hacen caso a lo que ellos también son parte en la ONU como país. Entonces no cumplen con eso. ¿Cómo le podés pedir a otras naciones que cumplan con lo que se dispone en la ONU por ser parte y firmantes de eso cuando no lo cumplen ellos, lo incumplen? Entonces, Gran Bretaña no puede decir que porque Galtieri desconoció la resolución 503 el 3 de abril y siguió adelante con esa recuperación transitoria, Argentina incumplió. Porque en ese momento Argentina tenía una dictadura militar, no había un gobierno democrático. Ahora, restaurar la democracia, las negociaciones que hicieron de parte de Argentina fue de absoluta sumisión y rendirle prácticamente pleitesía a los británicos, en todo Ahora, sentido. hablamos de Y esta democracia, cuestión de, Fermín. y esta cuestión de decir inquilinos y demás es modigerar la cuestión esta, el tema del 2 de abril, es decir, no hay, somos distintos nosotros, no nos vamos a pelear con Inglaterra, con el rey, nosotros queremos hablar y dialogar. Ahora yo pregunto, ¿cómo vas a forzar a ellos a que dialoguen con vos si tienen la fuerza, tienen los medios económicos, le mandás tus recursos a ellos, seguís manteniendo negocios con ellos, permitís que tengan ellos injerencia en lo que es la explotación hidrocarburífera, permitís que ellos exploten tus materias primas, se las lleven de acá, permitís que vengan y radiquen sus empresas acá con beneficios, ya sea como el RIGI que están estableciendo, donde pueden venir con capitales, permitís a través de la derogación de ley de tierras que vengan los británicos y se compren 10 veces lo que hizo Benetton o Lewis. Entonces, ¿cuál es el discurso real de todo esto?
Ahora vos hablas de democracia y te digo que para mí la democracia no existió justamente en el gobierno del doctor Alfonsín porque fue el primer desmalvinizador que hubo en épocas de democracia. No te olvides que él venía de una familia inglesa, él fue el primero que se negaba a reconocer a los veteranos de guerra. Bueno, tuvo una actitud en ese momento que yo entiendo que por lo que significó lo traumático de la vuelta de la democracia, porque hay que decir que la guerra de Malvinas fue la bisagra entre lo que era la dictadura militar y lo que es la democracia. En esa bisagra está la historia y la realidad nuestra de lo que significó la posguerra, ¿no? Esos prácticamente 10 años de abandono que después se traduce actualmente en esos 10 años que el Estado no le quiere pagar en reparación a los ex soldados lo que les corresponde en esa reparación que sí tuvieron otros ciudadanos argentinos que sí tuvieron algún tipo de vinculación a lo que significa ser víctima de la dictadura. Por ninguna, ni por un lado ni por el otro, nos siguen manteniendo ese limbo, ¿viste? Ellos separan muy bien lo que es la caja de lo que es el honor. Para nosotros el honor y las palmadas en las espaldas y la caja se la guardan para ellos. Sí, Ahora, pero la salud mental de todos los veteranos tampoco se tuvo en cuenta. no, por supuesto, pero esto arranca, digamos, en esa especie de entrada en democracia al país traumático. Y yo puedo pensar como vos, ¿no? Bueno, fue un tema traumático, fue la vuelta a la democracia, nadie quería hablar de la guerra, ver a los que habían sido parte de la guerra vendiendo estampintas en los trenes molestaba. Se empezó a aplicar esa filosofía nietzscheana, ¿viste? El filósofo favorito de Hitler, que decía que a los pobres o a los mendigos hay que matarlos porque si les das te sientes mal y si no les das también. Entonces, viste, era así, ¿no? Bueno, ver a un soldado en ese momento era algo lastimoso. La prensa también en ese momento empezó a hacer en la búsqueda de historias, no, en vez de buscar las historias que tenían que ver con el coraje, la actitud, empezó a buscar las historias de las miserabilidades de la guerra, ¿no? Poniéndolo justamente con, mirá, tenían hambre, frío, no les llegó el chocolate, no llegaron los guantes. Entonces se empieza a hacer como una especie, viste, de picadora de carne de la historia de lo que significó. Y eso fue generando un impacto psicológico en todos nosotros. Aquellos que teníamos trabajo apenas llegamos de la guerra, yo fui uno de esos, en noviembre del 82 entré en Entel, resolvimos esa cuestión laboral, pero siempre estuvimos atados a la situación social de nuestros hermanos excombatientes, porque fuimos combatientes, pasamos a ser excombatientes de esa guerra social y nos comprometimos con esa lucha. Y siempre cuando aquellos que llegan, una cosa es estar cuando no sos funcionario y otra cosa cuando llegás a funcionario. Muchos dijeron una cosa cuando no eran funcionarios, estaban en campaña, y después cuando llegaron y se transformaron automáticamente en otra cosa y dejaron ese tema stand-by. E inclusive hicieron resoluciones como la 509/88, que la firma Terraño, Nosiglia, y quienes estaban en ese momento, en el 88, en mandato de gobierno de Alfonsín, esa resolución nefasta, la 509, que reglamentó la ley 23.109, que marca el primer inicio del camino a la discriminación, porque saca a todos los que estaban en áreas continentales y solamente reconoce plataforma continental, Islas Malvinas, Georgia, Sangre del Sur, mares circundantes y espacios aéreos correspondientes. El resto del país, los soldados, estaban en la nada, en otra cosa. Bueno, eso lo firmaron esos políticos. Del 509 vamos a hablar en otro programa porque es un tema que nos va a llevar su tiempo y bueno, estamos llegando al final. Nos quedan muchos temas por seguir hablando con vos, Marcelo, porque realmente Cuando quiera. tenés mucha información, podemos dialogar sobre todo lo que es el tema Malvinas, ya sea desde el punto jurídico, desde el punto bélico, del reconocimiento sí, del reconocimiento no, del 509, que es muy importante que la gente sepa que también hubo una guerra que no fue hecha por un borracho que estaba en ese momento, sino que se cumplía el vencimiento de un tratado internacional que había que llevarlo a ese punto. Pero eso lo vamos a tocar en otro programa, si te parece. Sí, me parece importantísimo, gracias por esta oportunidad. Yo pienso que cada localidad donde hubo un soldado, y fíjate que muchos consejos deliberantes están reconociendo a 42 años frente a tanta obstinación y negación a quienes son parte de su comunidad como parte de la guerra.
y los honran como corresponden, ¿no? Entonces, esa cuestión va subiendo desde abajo, va emergiendo desde las bases a lo que significa la veteranía de guerra. Yo me imagino que en Tierra del Fuego no solamente miran hacia su parte que está todavía usurpada por los británicos, sino también miran hacia adentro lo que significó esa defensa insular de Tierra del Fuego y de aquellos que fueron parte de las fuerzas que estuvieron ahí apostadas. Entonces, la mirada es integral, no es una mirada de separatista. ¿Se entiende? Eso me parece muy importante lo que proponés, me parece muy importante también lo que decís, lo que referís, me parece muy importante tu experiencia siendo parte de esas fuerzas de paz que han ido muchas veces a representar a la República Argentina, lo siguen haciendo en áreas de conflicto. Me parece que todas esas vivencias hacen, y los dos somos veteranos de guerra de la República Argentina, enmarcados en lo que significó una recuperación frente a lo que es el poder colonial del colonialismo en el mundo, que todavía está vigente. Es uno de los grandes dramas que tiene el mundo todavía. Que sangraron, los he visto el otro día desfilar. Que sangraron, los he visto el otro día desfilar. Bueno, vamos a compartir con ustedes también las actividades que realiza la sala, con la visita de los colegios, en este caso un colegio secundario que nos estuvo visitando, compartiendo con nosotros, y también otras visitas de particulares, gente amiga que se acerca también. Hemos tenido también la visita de, creo que fue la mamá y un nene de Colombia, que también nos visitaron, los trajeron golosinas de regalos, así que vamos a compartir todo ese momento con todos ustedes. Y otro iba de la mano, porque estaba ciego, hermano, pobres en cuerpos y en alma, muchos no tienen laburo, solo el título de héroes a vos te parece justo. Nunca más esa canción, nunca más este dolor, nunca más esta canción, nunca más este dolor. Si lo que pasa en el tiempo se borrara con la palma de mi mano, yo frotaría las dos en cada corazón lastimado. Pero como tan fácil no es, tiende la tuya, hermano, para unirlas con amor y suplicar el milagro de borrar ese pasado. Cuando todo esto pasó, nadie fuera del montón agitábamos bandera, Argentina, corazón. Pero tienes que saber que esos viven otra guerra, la de comer cada día y vivir si eso es vida. Bueno, queremos compartir y seguir compartiendo lo que es Malvinas, uno por día. Suponiendo un desembarco en Bahía de la Anunciación, la flota argentina se había acercado en 3 grupos por fuera de la zona de exclusión. En el portaaviones, los aviones Tracker despegan para explorar. Detectan al grupo del Invencible, pero casi a 500 kilómetros de distancia. La llegada de la noche impide cualquier ofensiva. En la mañana del día siguiente, el portaaviones se prepara para lanzar un ataque con sus A4. Para tener éxito, deben hacerlo con 4 bombas y tanques suplementarios. Un peso excesivo que requiere de viento para poder despegar. Luego de esperar varias horas, increíblemente, aquella mañana, el océano está quieto y no corre absolutamente nada de viento. El ataque se suspende.
Malvinas, Menéndez y los comandantes terminan de comprobar que el desembarco en Bahía de la Anunciación ha sido un engaño. Sin la flota enemiga aferrada, se ordena a todos los grupos regresar. Los indetectables submarinos podrían provocar un desastre. Pero para uno de los grupos, ya es tarde. Un día antes, el submarino Conqueror ha detectado el crucero y sus 2 escoltas. La orden que recibe es no perderlos de vista, pero por ahora sin atacar. Navegando fuera de la zona de exclusión y con rumbo hacia el continente, el convoy argentino no espera recibir una agresión. Pero en Chequers, la primera ministra británica toma una decisión que será una de las más controvertidas de la guerra. El Belgrano es, de la flota argentina, uno de los barcos más peligrosos. Sus 15 cañones de 152 milímetros tienen más alcance que cualquiera de los navíos de la flota británica. Además, una propuesta del presidente peruano Belaúnde Terry está a punto de conseguir un cese del fuego. La llamada Dama de Hierro decide dar un duro golpe a la Junta Militar Argentina y ordena el ataque. Sorprende a la tripulación. El primer impacto, cercano al Sollado, una zona en donde los marinos están descansando, provoca la mayor cantidad de muertos. El segundo hace desaparecer la proa. El crucero queda sin energía eléctrica, completamente a oscuras en su interior. Los sobrevivientes y heridos salen como pueden hacia la cubierta. Las balsas se inflan automáticamente y son suficientes, pero el caos reinante y la velocidad a la que el navío se escora hace que algunas queden abarrotadas y otras casi vacías. En una de las balsas, un tripulante que intenta socorrer a un compañero moribundo encuentra entre sus ropas una cámara fotográfica. El herido muere y el oficial toma las fotos que se transformarán en uno de los documentos históricos más importantes de la guerra. En una de las últimas instantáneas se puede observar al capitán del barco junto a un suboficial cerca de la proa. Como lo indica la tradición, es el último en abandonar la nave, lanzándose a las heladas aguas. Una hora después del ataque, el Belgrano desaparece en el Atlántico Sur, hundiéndose a 4.200 metros de profundidad. Las consecuencias del hundimiento serán cruciales para el desarrollo de la guerra. La propuesta del presidente peruano y cualquier otro tipo de negociación quedan definitivamente descartadas. Pero la decisión más determinante será el retiro definitivo de la flota argentina. El comandante en jefe de la Armada envía a sus altos mandos un radiograma lapidario. De medios para detectar submarinos nucleares, sumada a la información satelital que los británicos reciben de Estados Unidos, provocaría que cualquier buque que abandone la costa continental corra la misma suerte que el Belgrano. La Marina continuará la guerra solo con sus aviones, que serán desembarcados del portaaviones y enviados a la base de Río Grande. A
canalla, el principal impulsor de la recuperación de las islas, ordena el retiro de la fuerza que comanda. Todos los buques de guerra permanecerán en puerto hasta el final de la contienda. En las islas, los defensores quedan completamente aislados y abandonados a su suerte. En la zona del hundimiento se inicia rápidamente la búsqueda de náufragos. Pero será difícil encontrarlos. Las balsas se desplazan casi 100 kilómetros hacia el sureste. En la primera noche, una fuerte tormenta con olas de 10 metros hace que las pequeñas embarcaciones queden varios segundos bajo el agua. El temporal provoca que se dispersen y se paren en dos grupos. Al día siguiente, uno de los aviones logra encontrar al primer grupo de balsas. Los navíos se dirigen a la zona para comenzar el rescate. Son los dos destructores que acompañaban al Belgrano, el rompehielos que participó de la recuperación de las Georgias, convertido en buque hospital, y un aviso. Los sobrevivientes presentan severos signos de hipotermia. También se encuentran heridos, quemados y algunos muertos. Al día siguiente, otro avión divisa un segundo grupo de balsas que se ha desplazado al noreste de las anteriores. Los náufragos han soportado ya 2 noches en el océano helado. A partir del 5 de mayo, las pocas balsas encontradas ya no tienen sobrevivientes. Un barco chileno y un pesquero soviético se suman a la búsqueda, que se extenderá infructuosamente hasta el 9 de mayo. De los 1093 tripulantes del crucero, 323 pierden la vida, casi la mitad de los caídos que tendrá Argentina en toda la contienda. Bueno, también compartir con ustedes la reunión de Comisión de Derechos Humanos Interfuerza, por el cual soy integrante también de esa comisión, así que tuvimos una reunión en la ciudad de Ituzaingó para compartir con ustedes, donde bueno, estamos armando recién lo que va a ser las entrevistas y la presentación de este gran proyecto para que todos los veteranos de guerra sean reconocidos. Así que estamos apoyando y acompañando a todo ese pedido. Que sangraron, los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba a pata y palo, al otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba ciego, hermano. Pobres en cuerpos y en alma, muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. Bueno, como ustedes escuchan muchas veces,
realmente esta controversia que hay con relación a quién es veterano de guerra, quién no es veterano de guerra. No somos quién nosotros para decir quiénes son veteranos de guerra o quién no lo son. Es el Estado el que tiene que resolver esa situación que están viviendo los veteranos de guerra que estuvieron en el continente, más allá de que los que estuvimos en Malvinas hoy cobramos una pensión, los que estuvieron en el continente todavía no son reconocidos ni como veteranos de guerra, tampoco cobran ninguna pensión. Nosotros no somos quién para decir si les corresponde o no les corresponde, pero también queremos mostrarles de la situación que se vivió en el país con este pequeño documental que van a estar viendo en este momento. La verdadera historia completa de la Guerra de Malvinas aún no se ha contado. Tanto el gobierno británico como el gobierno argentino guardan silencio sobre algunos combates ocurridos en el continente, combates ocurridos en Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego. Uno de esos secretos es el ocultamiento del derribo del helicóptero UH-1 en Caleta Olivia. Derribo que el Estado argentino sigue considerando accidente. Donde murieron 10 militares argentinos. Algunos especialistas sobre Malvinas sostienen que este ocultamiento se debe a dos hechos muy simples. En primer lugar, reconocer que durante el conflicto hubo tropas británicas en territorio continental argentino nos hace ver vulnerables, y en segundo lugar el estatus de los miembros de las tropas desplegadas en las costas y bases patagónicas pasaría de tropas movilizadas a tropas combatientes, y el Estado tendría que pagar iguales beneficios que actualmente paga a excombatientes de Malvinas. En 1982 Comodoro Rivadavia era la base desde donde se hacía el puente logístico con las islas. Pero además desde la BAM comodorense se realizaba el espionaje de la flota británica que se acercaba a las Malvinas. En abril había un detalle mucho más escalofriante, ya que en el Liceo de Comodoro Rivadavia había prisioneros de guerra. El liceo era el lugar de detención de 6 británicos, un guardafaro y 5 Royal Marines, que se habían rendido en la isla el 2 de abril de 1982. Los días que los británicos pasaron en Comodoro Rivadavia estuvieron cargados de tensión. El mando castrense argentino sospechaba que tropas especiales británicas intentarían una operación de rescate. En Comodoro Rivadavia se encendieron las alarmas por un posible ataque aéreo a la base, y más tarde el 29 de abril a la madrugada los tripulantes de 2 helicópteros U-1H, una de las aeronaves el AE-419, al mando del jefe del liceo, teniente coronel Arévalo, y la otra matrícula AE-414 al mando del capitán Marengo, habían aterrizado cerca de la costa de Caleta Olivia. Tenían información de que unas horas antes se había producido un desembarco anfibio. Los helicópteros aterrizaron y se acercaron a la costa agazapados listos para el combate, pero después de unas horas de vigilar los movimientos de la zona no lograron hacer contacto. Regresaron en los helicópteros a Comodoro Rivadavia, pero el 30 de abril en la madrugada reciben nuevos informes de movimientos en cercanías de una estancia. Se ordenó a los 2 helicópteros dirigirse a la estancia La Floradora, una estancia que pertenecía a una familia de origen inglés, donde se sospechaba estaban comandos británicos ocultos. Despegan desde Comodoro Rivadavia con un intervalo de 15 minutos, primero el coronel Arévalo, después Marengo, uno iría siguiendo la costa, y el otro helicóptero seguiría desde el aire la línea de la Ruta 3, también se dispuso que por tierra se enviaran 60 soldados de la compañía de ingenieros, en 2 camiones. Al llegar a las proximidades de la estancia, Marengo y sus soldados descendieron del helicóptero, se dirigieron a la estancia y comenzaron la vigilancia de la zona con prismáticos, hasta después de las 12 del mediodía. Es en este momento que comienzan a preocuparse por la falta de novedades del otro helicóptero, el AE-419. Marengo ordena a sus hombres regresar a la base, y allí descubre que el helicóptero del coronel Arévalo no había regresado, y tampoco había informado su posición. Se lo declaró en emergencia. Se dirigen a una comisaría de prefectura a pasar la novedad. A las 12:40, un vecino llega a la comisaría con parte de un helicóptero en su camioneta. Estos restos confirman que el helicóptero de Arévalo había caído. Prefectura y los soldados del liceo se dirigen al lugar señalado por el vecino, y encontraron partes del aparato esparcidas en la costa y en el mar en un radio de 300 metros. Otro vecino conocedor de la costa y sus corrientes, Luis Melo, fue quien llevó a una de las patrullas hacia la zona donde podrían haberse depositado más restos e incluso los cuerpos de los tripulantes. Como no lo lograron, debieron regresar en espera de la bajamar y una vez que ésta se produjera, repetir la operación. Lo que encontraron no parecía concordar con un simple accidente ya que el aparato había sido prácticamente pulverizado. El fuselaje del helicóptero estaba sobre la costa, y su rotor a 300 metros de distancia,
las piezas restantes esparcidas por los alrededores de manera irregular. Los soldados extrajeron 6 cadáveres, y ya se disponían a hacer lo mismo con el resto. Pero una repentina orden de relevamiento los obligó a suspender la operación. El ejército tomó el control del lugar, desarmó a los soldados del liceo, y los envió a la comisaría de prefectura, donde desconcertados esperaron 3 días. Finalmente nuevas órdenes le ordenaban regresar al Liceo General Roca, en Comodoro Rivadavia, donde permanecieron hasta el final de la guerra. El 1 de mayo se volvieron a encender las alarmas, se detectan 2 submarinos en las costas, se cree que buscaban al portaaviones 25 de mayo para hundirlo, y descargar tropas anfibias para realizar espionaje de la BAM de Comodoro Rivadavia. Se ordenó reforzar la costa en torno a la base movilizando al regimiento de tanques 8, y la compañía de ingenieros 3. Pero este no fue el único hecho que se ha intentado ocultar. Hace algunos años 2 conscriptos que prestaron servicios en la BAM de Comodoro Rivadavia en 1982, relataron que combatieron con tropas británicas que atacaron la base la noche del 21 de mayo, esa noche se enfrentaron con fuerzas británicas, y con apoyo de una patrulla se lograron tomar prisioneros, según relatan Barcos y González, los prisioneros hablaban inglés. Después de los combates en las cercanías de la cabecera de la pista, los conscriptos fueron obligados a guardar silencio. Como si a esta historia no le faltaran misterios, el 24 de mayo ocurrió la caída del Pucará del alférez Luis Balcou, en la zona del Golfo San Jorge, mientras realizaba una misión de exploración y reconocimiento cercano. En cuanto a los 10 militares muertos del helicóptero que cayó en Caleta Olivia, fueron condecorados post-mortem, con la medalla de la Nación Argentina al muerto en combate. Bueno, invitarlos a todos los soldados continentales, los movilizados, como le quieran llamar. 9 y 10 de octubre se va a hacer una congregación en el Congreso de la Nación, así que 9 y 10 de octubre les pedimos a todos que se acerquen a esa gran movilización donde también vamos a estar acompañando a todos nuestros hermanos veteranos que realmente buscan ser reconocidos. Así que 9 y 10 de octubre en el Congreso de la Nación, ahí los vamos a estar esperando. Bueno, nos estamos despidiendo, pero no se olviden este martes 20 de agosto, a partir de las 9:30 horas, Sanidad Militar va a estar haciendo extracción sanguínea en la sala permanente de Malvinas, acá en el Sindicato Cervecero de Luján, Cite Sixa, la calle Kennedy 86, y queremos agradecerle también siempre al Sindicato Cervecero de Luján, a la agrupación Saúl Ubaldini, de la mano de este gran conductor, el señor Oscar Lescano, que ha hecho por la causa Malvina toda esta gran sala que ustedes vienen a compartir y a visitar permanentemente. Así que los esperamos a todos, es entrada libre y gratuita. No se olviden, 20 de agosto, extracción sanguínea a partir de las 9:30 horas por parte de Sanidad Militar. Toda aquella persona que quiera donar sangre, acá los vamos a estar esperando. Se les tiende también el certificado del trabajo, así que vengan tranquilos los que quieran donar, que no va a haber ningún problema con el certificado para presentar en el trabajo, que el día cuando uno dona sangre, el día es cubierto, la empresa le tiene que cubrir el día como si estuviera trabajando. Los esperamos 20 de agosto a partir de las 9:30 horas, y después todos los días de semana de 10 a 5 de la tarde hasta de miércoles a domingo en la sala permanente de Malvinas de Luján, con las puertas abiertas siempre. Muchísimas gracias. Los he visto el otro día desfilar.